Para comenzar hablando de la elección fiscal, nos basamos en el artículo 251 actual de la Constitución Política de la República de Guatemala, que sería el que a la postre tendría que modificarse para poder cambiar la forma de selección del fiscal general. Estamos en el artículo 251 reformado, y es que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y será nombrado, aquí este es el tema, será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de los candidatos se requiere el voto de por lo menos 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Y la parte final del artículo 251, el fiscal general durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Este es el artículo en el cual nos vamos a basar el día de hoy para el análisis, pero antes le presento la declaración del Procurador de los Derechos Humanos respecto a esta temática que surgió en el departamento de Huehuetenango. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Dentro de las propuestas que han salido a luz y que podrían tener apoyo en las reformas al sector justicia, está la designación del fiscal general y jefe del Ministerio Público. Pero ya no solo por parte del Ejecutivo. La reforma involucra al organismo judicial y a los diputados. Es decir, que ya no solo será el presidente de la República quien elija al próximo fiscal general, sino que se busca que sea a través de los 3 poderes del Estado. De las que me ha llamado la atención es que un grupo propuso que no fuera el presidente de la República quien elige a la fiscal general, sino fueran, por ejemplo, los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado. Que una vez que el Consejo de la Carrera Judicial presenta la terna, que no recaiga solo sobre el presidente, sino sobre los 3 presidentes de los organismos del Estado. Esa es una, por ejemplo, que nos llamó mucho la atención, hace un balance importante, no le deja toda la responsabilidad al presidente, sino a los 3 presidentes de organismos del Estado. Esa es una de las propuestas que nos ha llamado mucho la atención. La propuesta fue presentada por algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Huehuetenango y el próximo mes será discutida en la ciudad capital. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Bueno, sería una propuesta que realmente cambiaría por completo la designación de el fiscal general o la fiscal general como es actualmente, y que involucraría al llamado Consejo de la Carrera Judicial, que habría un cambio estructural de la actual visión de las comisiones de postulación. Ahí es donde entra el tema. Y esto de consensuarlo entre los 3 poderes del Estado también tiene un cambio radical a esta designación nominal por parte del presidente. Ana Lucía Mazariegos, buenas noches. Juan Carlos Sandoval, Santiago, qué gusto tenerte con nosotros en este día de a las 10 p.m. y a todos los que nos acompañan desde sus casas utilizando la etiqueta elección fiscal. Muy buenas noches. Este tema, esta propuesta, sin duda alguna, es realmente interesante. Abre la discusión en diferentes perspectivas. Una de ellas es que confirma lo que desde hace mucho tiempo se ha venido diciendo, que es el fracaso que ha tenido la funcionalidad, la legitimidad y en sí la efectividad del sistema de elección por comisión de postulación que había estado funcionando o que funciona todavía hasta que el mismo no sea reformado. Abre ya la discusión a que este procedimiento sea reformado en su totalidad para que finalmente podamos contar con un proceso que no sea tan politizado, que no incluya actores que no deberían de formar parte de la comisión de postulación y que lo más importante, vaya incluyendo factores para analizar quiénes son los candidatos de una manera mucho más correcta. Hay que ver algunos puntos. Primero, entender que esta primera propuesta que se lanza no es tan concreta por el momento.
No tenemos todavía los puntos en específico de esta propuesta que ha lanzado no solo el Procurador de los Derechos Humanos, sino un grupo de jueces y magistrados en estas diferentes giras que se están realizando en el interior de la República con el fin de poder discutir, analizar y proponer cuáles serían los principales cambios y los más efectivos a la reforma constitucional, específicamente en el tema de justicia. Partiendo de esto, que no tenemos todos los puntos en concreto y que no sabemos cuáles son las discrecionalidades hasta el momento, podemos decir que por ahora podemos empezar ya a discutir algunos de los temas. Primero, se dice que recaería en el Consejo de la Carrera Judicial. Serían ellos los que plantearían una terna. Hasta el momento no se dice de cuántas personas va a ser conformada esta terna. Si serían 3, si serían 6, por ejemplo, no sabemos como es actualmente. Que por supuesto que tiene una injerencia importante en el proceso final por el área de cabildeo, que va a depender ahora de 3 diferentes entes con otros actores completamente diferentes. No sabemos todavía cuántos conformarán esa nómina que al final presentará el Consejo de la Carrera Judicial. Y si se tendrá que ser por unanimidad, si por mayoría. Hacia eso voy en el punto en el Congreso de la República. Pero siempre hablando de lo que pasa en el Consejo de la Carrera Judicial, si bien es positivo que se inicie con un proceso de despolitización, si es correcto el término, de algunos entes como los decanos de las facultades de Derecho de diferentes universidades y también algunos colegios profesionales, sí estamos incluyendo ahora la politización de otro ente dentro de algo que no debería de ser político y que además hasta el momento cuenta con muchísimas funciones constitucionalmente dadas de índole judicial y por supuesto también administrativo. Hay que ver también cómo va a ir casando este tema ya en la ejecución de quienes vayan a representar este consejo. Por otro lado, no sabemos tampoco cuáles serán los requisitos que tendrán que rellenar los aspirantes a la Fiscalía. No se ha hablado tampoco de las reformas a la ley de la carrera judicial, que son importantes también para quienes vayan a conformar más adelante ese mismo consejo que vaya a definir quiénes son los que conforman esa terna. Y pasando ahora... Ese es quizás uno de los puntos más complejos que se ha abordado. O sea, el cambio... Se tiene un documento base, pero, a ver, habría que entender que se está migrando de esta designación ya para salas de apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, a un modelo de carrera judicial que abarque más periodos, no solo jueces de primera instancia y luego pues cortar de tajo la carrera judicial porque ya no es un requisito neto dentro de las magistraturas, ¿no? Así es. Y ahora, para terminar, en el caso concreto del Congreso de la República, hay que entender que el presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República no actúa por sí solo, sino que debe de responder a lo que en el Palacio Legislativo se haya llegado a consensuar. Y es ahí donde surgen muchísimas otras dudas. Y ojo, estamos diciendo que la propuesta es interesante y tiene muchos puntos positivos. Pero aquí no se habla, por ejemplo, no se contempla, primero, si los diputados no llegaran a poner en punto de agenda en esas reuniones de jefes de instancias de bloque la discusión de los candidatos a Fiscalía General, ¿qué pasará si no se llega al plazo constitucional que se vaya a modificar? Que es un tema que normalmente ocurre en el Congreso de la República. Ejemplo, discusión de presupuesto general de la Nación. Hay veces de que simplemente no se cumplen con los plazos porque el Congreso es el ente más politizado de todos. Pero es que es un ente político por naturaleza. Así es que es su naturaleza y debe de ser así. Y sin embargo, hay algo positivo ahí con respecto a que empiece a participar el Congreso de la República, que ya no estarían el proceso de cabildeo relacionándose a un individuo en concreto como era antes, el representante, el decano o el presidente del Colegio de Abogados, sino que estamos hablando de alguien que es representante de un bloque completo, de un bloque de un partido político, lo cual va haciendo más legítimo y más representativo, si así lo quisiéramos decir, el tema de la discusión de quién sería el ideal. Pero sí me preocupa que no se sepa todavía los detalles de cómo en el Congreso va a operar, qué de verdad va a ser el procedimiento a tomar en cuenta por parte del Consejo de la Carrera Judicial, quiénes lo van a integrar y lo más importante, las características que debe de llenar el fiscal general para ver si esas no se van a también modificar de lo que ahora se plantea en ley. Vamos a nuestra primera interacción de la noche. Esto es gracias a Publicar. Este segmento es patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio.
Vamos a nuestra primera interacción de la noche a través de WhatsApp y nos plantean, ¿cómo queda la independencia de poderes? ¿Será que la remoción del fiscal también debe de ser decidido por los 3 presidentes de los organismos de Estado? No estoy de acuerdo con que se reforme el artículo 251, no puede dejarse a manos de los 3 poderes. Y también nos dicen, el problema no es quién lo elija, el problema es que si se deja a discreción de personas corruptas, exista tráfico de influencias, el resultado va a ser el mismo. Por ende, debe de establecer los parámetros específicos y que tenga el mejor resultado de evaluaciones, deberá ser electo como fiscal general. También nos dice, ok, cualquiera se pone un traje de colorcitos y no, creo que este no es tema de la discusión de ahora. Voy a nuestra aplicación en Twitter con nuestra etiqueta de esta noche, que es elección fiscal. Brandon nos dice, para ambas partes quedaría entre la espada y la pared, porque todos los corruptos de los 3 poderes se unirían para destruirla. Antagónica, de acuerdo, elección fiscal debe de ser independiente, pero adscrito al Poder Judicial, representación legítima del Poder Público. Antagónica también nos dice, el Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos, Contralor, deben de ser independientes, los 3 poderes solo proponen, así sería un sistema de pesos y contrapesos. Luis Enrique también, no, ese es con reforma a justicia, y nos dice también, ¿qué porcentaje del total de abogados son litigantes o penalistas? Hay carrera judicial, lista reducida para elección fiscal. A ver, ¿cuánto hay de litigantes y penalistas? A ver, tampoco lo menciona. Es que no es un número absoluto. Tampoco lo menciona. Tenemos, obviamente, abogados incluso. Más de 20,000 abogados en este país. Sí. Vamos a cerrar la primera interacción. Esto es gracias a Publicar. Este segmento fue patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Diego Palomo, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Ana Lucía. Es un gusto compartir con ustedes, con toda la teleaudiencia. Bueno, caemos con un tema que encuadra dentro del marco de las reformas al sector justicia. Efectivamente, el tema del sector justicia no solamente se circunscribe al aparato del sistema judicial, sino que también se traslada al campo de los órganos de control. E indudablemente, pues que tenemos que caer al Ministerio Público, quien es encargado de la persecución pública penal y primordialmente en hacer cumplir las leyes del país. Hay que recordar cómo llegamos a tener el Ministerio Público que actualmente opera. Antes era la Procuraduría General de la Nación. En la reforma constitucional de 1993 se hace una división en lo que es el Procurador General de la Nación, quien se iba a encargar de velar por los intereses del Estado, asesorar también a las dependencias del Ejecutivo, y el Ministerio Público como una entidad autónoma que operaría con total independencia administrativa y económica para pues dotarla de también independencia formal a la hora de proseguir dentro de su mandato constitucional. Desde el inicio hemos tenido una variante de fiscales generales, empezando por Ramsés Cuestas. Hemos pasado por personajes pues, que han tenido pasados oscuros, como el fiscal Carlos de León Argueta. Recordemos que fue una persona que tuvo encima algunos procesos penales serios y se le ha tachado en alguno de los procesos de elección. Y quién puede olvidar del caso de Conrado Arnulfo Reyes. Y esto solo denota pues, los vacíos que ha dejado el método de elección para el fiscal general, que ha sido una figura que discrecionalmente ha sido electa por el presidente de la República, e incluso la Constitución ha permitido que pues la retire de las funciones al momento de encontrar una causa que para el presidente es justificada. Eso lo que hace es que eminentemente el Ministerio Público no sea un ente completamente autónomo, sino que esté supeditado al organismo ejecutivo y al presidente de la República. Esto aunado que incluso en un tema de arquitectura institucional, las comisiones de postulación y particularmente la de fiscal general se ha prestado a las mismas desavenencias que hemos encontrado en el proceso de elección de jueces y magistrados. Y ha sido primero la atomización de facultades de derecho, ¿verdad? Actualmente contamos con aproximadamente 12 facultades de derecho, con facultades que no han ni siquiera colegiado a ningún estudiante, no han logrado graduar a ningún estudiante, y eso pues denota la politización que ha habido dentro del marco de las comisiones de postulación, e incluso los integrantes pues
han sido también seriamente cuestionados. Previo al proceso de elección en 2014 de jueces y magistrados, el proceso de fiscal general, donde pues, fue electa posteriormente la fiscal Thelma Aldana, fue un proceso que tuvo serias dudas. Fue un proceso que incluso se litigó en la Corte de Constitucionalidad por lo mismo. No había transparencia, la opacidad hacía que incluso los propios participantes pues, se vieran en serias dudas cuando la sociedad civil presentó una serie de tachas, incluidas a la actual fiscal general, que pues, ha hecho un excelente trabajo, pero debemos de reconocer que el proceso de elección fue un proceso que no cumplía con las calidades que pues, esperamos de un sistema judicial que responda a las necesidades del siglo XXI. En ese sentido, la propuesta, que yo la considero una propuesta mártir, creo que se puede construir a partir de esto. Tenemos varios sistemas, como platicábamos detrás de cámaras con Ana Lucía. Hay sistemas como el mexicano, que sí, efectivamente, la Procuraduría General está supeditada al Ejecutivo. Igualmente funciona en el sistema francés. Tenemos el sistema donde funciona a través del organismo judicial. Es un organismo adscrito al organismo judicial y, por ende, pues su propia elección es hecha por los magistrados de Corte Suprema de Justicia, lo que sucede, por ejemplo, en Colombia. Tenemos también el proceso que pues, hace que la entidad fiscalizadora sea electa por medio del organismo legislativo, y Guatemala, que pues, es de naturaleza independiente, que creo que no ha reunido esa calidad en su totalidad, pues hemos encontrado que la elección, particularmente del fiscal general, ha sido procurada por intereses marginales, y hemos visto que incluso los personeros que han dirigido el Ministerio Público han sido personas que han tenido serios nexos con el presidente en funciones. Sí. Yo estoy de acuerdo en lo que plantea Santiago y también lo que refrenda Ana Lucía. Pero también, siendo objetivo en el balance, le dice, a ver, es que con la misma forma se eligió a Thelma Aldana y hoy pues no hay quien le diga nada. O sea, con la misma fórmula de la que estamos hablando, de falta de independencia, de que hay un elemento... Que también hay factores adicionales en cuanto a la participación externa e internacional que vienen a jugar un papel importantísimo. De acuerdo, pero lo que no se modificó fue la ley. Total. O sea, la ley no cambió. Sí, y el error no es fuente de derecho. El error no es fuente de derecho. Y a ver, tampoco hay Hay una disputa ideológica, por ejemplo, en el caso de la designación de la doctora Claudia Paz y Paz. Sí. Ideológica, pero pocas tachas en cuanto a la idoneidad. O sea, yo no he escuchado quien le hable de una carga, de una falta de idoneidad, si no es de carácter ideológico. O sea, más que falta de idoneidad, lo que se le va criticando a Claudia Paz y Paz es la falta de resultados y también la falta de objetividad. De acuerdo, en la aplicación pero de usted sus a ver, yo no he escuchado realmente un argumento serio que le diga, mire, es que ella no era ideal o no era idónea para ocupar la Fiscalía General por X, Y, Z, más allá de quienes le argumentan de carácter ideológico. Sí, que lo que tenía era persecución de militares. Y a ver, es ideológico, ¿no? Ideológico el tema. Más allá de la idoneidad, como tampoco se habla de ningún tipo de tacha en ese sentido con la doctora Thelma Esperanza Aldana. O sea, con la misma ley de la cual estamos hablando, con el mismo artículo con el que estamos hablando. Vamos. Pero creo que también esto... Solo un mensancito, Santiago. Voy a las redes con elección fiscal como nuestra etiqueta de esta noche. Mario, está muy bien que el fiscal lo elijan los tres poderes para evitar los desastres anteriores y que solo sean 5. Charlie nos dice que proponga el Consejo de la Carrera Judicial y que lo elija el Congreso, pero por sorteo dentro de los propuestos. Es la visión que tiene Charlie. Juan Manuel, al final solo se están dando oportunidades para negociar cuotas de poder. Debe de haber otra forma. Maripaz, ojalá que no vayan a poner a alguien que venda a sus intereses y que sea alguien probo. Hay que recordar que todavía falta bastante para la elección de la Fiscalía General. Aquí además estamos hablando de un tema sumamente complejo. ¿A qué me refiero? Que después de que sea aprobado por el Congreso de la República, todavía requiere una consulta popular. Así es. O sea, no estamos hablando de que esto esté totalmente en manos del Congreso. O sea, aquí todavía hay una consulta popular para tener la modificación a la Constitución Política. De momento, con la actual Constitución Política de la República de Guatemala, el 251 está vigente y está claramente vigente. Juan Carlos, debería haber una carrera y profesionalización de los fiscales del Ministerio Público, que la meta sea llegar a ser fiscales generales.
Raúl nos dice, varias universidades crearon facultades de Derecho con el propósito de intervenir en las comisiones de postulación. El licenciado Penados, considero que darle tanto poder a unas pocas manos es un error. El poder absoluto corrompe absolutamente. Sí. Susana de Valdés nos plantea, lo importante es que los postulados sean idóneos, honerables y no politizados al tener terna, que hagan sorteo. Al final, algunas autoridades sujetas de manipulación deberá de tomar la decisión. Es fundamental la fiscalización ciudadana. Yo estoy de acuerdo en lo que plantea la cuenta Tuiteras por Guate. Nos guste o no nos guste, de verdad, nos guste o no nos guste, hay pocas opciones. En algún momento va a pasar por algún ente político. Sí, no, es que sea el Congreso, sea el presidente, sea la misma Corte. O sea, no debemos de satanizar el proceso político. Hay que satanizar el hecho que estos procesos se lleven de manera obscura, opaca y que no reúnan las calidades de un proceso independiente objetivo. Yo dividiría este proceso en dos fases. Una que es la propuesta innovadora, por así decirlo, en el sentido que serían ahora 3 los entes que tendrían la última palabra con respecto a quién sería el último fiscal general. Esa es la segunda fase. Pero la primera, que es la importante, en la que debemos de ponerle mucha atención, es quiénes y cómo se va conformando el Consejo de la Carrera Judicial. Y según las propuestas que se han empezado a conocer ya, son 7 los integrantes. 4 de ellos se conforman de la siguiente manera. 1, representante de la Corte Suprema de Justicia. Otra de Sala de Apelaciones. Otra de jueces de paz. Y también los de jueces de primera instancia. Eso está bien porque son las personas que quizás, bueno, sin el quizás, tienen la mayor experiencia en el caso. Lo que me preocupa que son también se ha politizado. Los otros, así es, que también se ha politizado. Y eso es inherente a... Lo que yo me refiero es, o lo que más me preocupa son los últimos 3 integrantes de este Consejo de la Carrera Judicial, que según lo que se ha planteado ahora, y como lo compartía y escribía también hoy Giovanna Infrati en una de sus columnas, son 3 personas que, según la redacción de la propuesta, sean expertos en algún tema indispensable para la elección del fiscal general. Para que digamos que se necesite un experto, desde ahí ya abrimos una caja de Pandora impresionante y peligrosa. ¿Quién sí lo es y quién no? Porque quién es, quién no, y aparte... ¿Quién lo califica? ¿Quién lo va a calificar? Lo que estamos abriendo ahí sí es un juego político en el cual vamos a empezar a observar un montón de actores que siempre han estado en la palestra pública y política, entiéndase, organizaciones civiles, organizaciones sociales, yo qué sé, representantes de organismos internacionales que tienen intereses en nuestro país, representantes de X comunidad, y ahí empieza también el otro tema de la representatividad y quién debe o quién no debe tener silla en la mesa para poder tener una discusión en el caso para ser pertinentes y vinculantes. Ese punto es el que a mí me preocupa también, porque son 3 integrantes que, a ver, no se separan mucho del número de la mayoría de los que sí tienen más experiencia, que son los jueces o magistrados representantes de las áreas ya expuestas. Estamos hablando de 4 eruditos en el tema de derecho, completamente indispensable para seleccionar un buen fiscal general, y a otros 3 que sabe Dios en qué disciplina se van a ellos defender, ya sea en temas de derechos humanos, ya sea en temas, yo qué sé, militares. Entonces ahí sí puede entrar un conflicto ideológico que va a abrir un tablero político muy peligroso y que se llega a parecer mucho a lo que ya tenemos, que son las comisiones de postulación. Entonces, la segunda fase de la que hablamos, en la cual se divide la responsabilidad en los 3 organismos, está bien, está interesante, hay que analizarla todavía. Pero la primera parte es la que a mí me preocupa, porque además, lo que yo también mencionaba al inicio, las funciones que se le van a dar o quitar a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial son importantes, porque pueden dejar de cumplir con el tema judicial y administrativo. Y que dicho sea de paso, los administrativos son casi el 80% según la ley. Yo construyo sobre lo que plantea Ana Lucía y sobre lo que nos dicen en Twitter, que me parece interesante. Históricamente en este país, no es de hoy, pero históricamente, ha habido una relación directa entre la presidencia del Congreso y la presidencia del Poder Ejecutivo. Claro. O sea, y se lo podemos mencionar prácticamente de corrido. O sea, durante el tiempo de la UNE, los 4 presidentes fueron de la UNE. En el tiempo del Partido Patriota, vez que vemos que se rompe, no hay esa, porque no hubo
una articulación, o sea, FCN en ese momento no tenía el peso político dentro del legislativo como para buscar la presidencia. Creo que hoy sí ese es su gran objetivo al aceptar al grupo de tránsfugas, es tener una correlación directa entre la presidencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Pero, a ver, Ríos Montt fue presidente del Congreso 4 años durante el tiempo de Alfonso Portillo, hubo presidentes de la Gana Roberto durante Alejos lo fue de la también 3 UNE, veces. o sea, sí hay una relación directa, y si usted le toca en ese año la designación de Fiscalía General, muy probablemente usted tendrá al menos 2 de 3, lo cual no le haría variar mayor cosa en Claro, en el voto final. En la designación, ¿no? Claro. O sea, ¿qué diferencia hay entre un compadre hablado entre presidente y presidente a una designación propia de un presidente de uno de los poderes del Estado? Estamos en Gallo WhatsApp. ahí, ¿no? Sí, estamos en WhatsApp con el 4269-1824. Dentro de la reforma no debería de haber un consejo, sino la representación institucional. Por ejemplo, el rector de la Universidad de San Carlos y los procuradores que dentro de la democracia son electos popularmente. Y que las PDH, que dentro de las democracias son electos popularmente, que ellos sean los que elijan porque no hay conflicto de interés. No sé, a ver, me parece que sí, o sea, usted no puede apartar la política real de la designación o de la elección del rector magnífico de la Universidad de San Carlos. Cuando uno ve la cantidad de plata y los actores que están detrás de los candidatos a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, me parece que no hay un alejarse de la política en lo absoluto, en lo absoluto. Y cambiar... Dicho sea de paso, creo que el rector no tendría que tener ningún tipo de injerencia en un proceso de elección de fiscal general. Ni el rector magnífico, ni el resto de decanos, ni... Bueno, fue un experimento que demostró ser fallido. A ver, yo no le estoy diciendo que el espíritu fuera incorrecto. O sea, que usted le dijera a aquellos grandes académicos, mire quiénes son los mejores. El problema es que usted no les daba herramientas. Usted los tenía a los decanos de las diferentes facultades como meros tramitadores de un montón de hojas, no realmente como designantes y una serie de elementos con una carga política importante, efectivamente impulsando a quienes ellos tenían como parte de su agrupación o de sus elementos a ponderar, ¿no? Estamos en WhatsApp, nos dice, el problema es que no hay abogado bueno. No, hombre, sí hay abogados buenos. Sí hay abogados buenos, de verdad. Ya lo leía ese, nos dice Carlos Piva, en política criminal sí estoy de acuerdo, que están los 3 poderes del Estado, pues lo preventivo es así. Y me gusta esa responsabilidad compartida. Lo que sí no veo es que se reforme la elección de los magistrados y del Contralor General de Cuentas. Urge de manera oportuna y precisa que se realice debido a que allí pasa mucha de la responsabilidad. Ahí sí estamos hablando de un cambio a la arquitectura institucional realmente impresionante, realmente grande. Estamos en Twitter, nos dice, necesitamos un clon de Tel Maldana. Es lo planteado por Chapín. También nos dice Mario, sería bueno nacionalizar a Iván Velázquez para nombrarlo fiscal general la próxima elección para seguir limpiando. El licenciado Penados, lo grave de Claudia Paz es que dirigió el Ministerio Público a guiarse por estadísticas y no por casos resueltos objetivamente. Creo que el licenciado Penados se refiere de manera objetiva a, por ejemplo, el hecho de que usted desestima su caso cuando no hay o cámara o un método de investigación, sí. Aún así haya un delito cometido y a usted mismo ahí en la misma ventanilla del Ministerio Público firma el desistimiento, ¿no? Raúl, la propuesta actual propone un periodo de 6 años con la posibilidad de reelección, pero no consecutiva. Herbert nos plantea que los 3 presidentes elijan al jefe del Ministerio Público, restaría independencia si los presidentes del organismo ejecutivo y legislativo fuesen oficialistas, que era lo que yo estaba planteando, basándome en el tuit de Herbert, que me parece que tiene mucha lógica, que tiene mucho sentido. Vamos, lo escucho, Santiago. A ver, a mí la propuesta inicialmente, y creo que Ana Lucía hizo la referencia de que no tenemos suficientes indicios para ahondar, porque esto salió en el seno de una discusión que se tuvo dentro de las giras que tiene la Secretaría Técnica de la Comisión para la Reforma al Sector Justicia.
Sin embargo, creo que al margen de esto, y es importante considerar que no debemos de sopesar y poner todas las fichas en una sola canasta. O sea, si bien es cierto, debemos de fortalecer el proceso de elección al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público, y era uno de los tweets que mencionaban ahí, es de fortalecer a la institución del Ministerio Público. Claro. Y eso se hace fortaleciendo la carrera fiscal. Actualmente, al igual que en el organismo judicial, en el Ministerio Público no existe una carrera fiscal que tome en cuenta un principio escalafonario donde pueda la persona ir superándose y pueda llegar incluso a ser fiscal general por medio de procesos internos. Recordemos que el Ministerio Público tiene una ley orgánica que rige su funcionamiento. Incluso ampara al Consejo del Ministerio Público, que es un ente orientador de la política dentro del Ministerio Público, y que incluso las decisiones administrativas en el seno de la Fiscalía General se toman en consenso con este Consejo. Y este Consejo, al igual que sucedió con el Consejo de la Carrera Judicial, fue inoperante y sigue siendo inoperante. Recordemos que durante la administración de Claudia Paz y Paz este consejo nunca se integró. No se tomaron decisiones administrativas de sanciones disciplinarias a funcionarios con graves actos de corrupción cometidos dentro de la institución, no se lograron dar ascensos dentro de la institución. Fue un tema administrativo serio para la gestión de Claudia Paz y Paz. Entonces, si queremos replantear, y si esto se va a poner en la mesa en un tema de cómo vamos a replantear la arquitectura institucional, no podemos simplemente decir, ok, hoy tenemos un proceso en donde los tres poderes nombran al fiscal general y va a ser el proceso más independiente. Porque creo que podemos evaluarlo como un proceso que sea una alternativa a las actuales comisiones de postulación. Como también hay otras alternativas, hay gente que ha propuesto que incluso el fiscal general debe ser presidente de la República. Es una propuesta que hizo en su momento Robert Kennedy, ¿verdad? Recordemos que en Estados Unidos el presidente John F. Kennedy nombró a su hermano como fiscal general, y en Estados Unidos hoy no se duda sobre la independencia del fiscal general, y normalmente los fiscales generales en Estados Unidos han sido figuras que han estado íntimamente relacionadas con el presidente, como ha sido en Obama ahorita con el ex fiscal general Eric Holder, y ahorita con Loretta Lynch, que han sido fiscales que se adscriben mucho a la política del presidente Obama en temas de política criminal y en política de justicia. Entonces, no debemos de circunscribir esto a un tema de personas, sino un tema de institución. ¿Cómo vamos a fortalecer al Ministerio Público? ¿Cómo vamos a crear una carrera fiscal que sea consecuente con la reforma que se haga al sistema de justicia, donde los fiscales puedan proponer casos y no simplemente buscar medidas de cárcel, sino que lo que se busque es el esclarecimiento de la verdad, porque esa es la función esencial del Ministerio Público. Y esa, dentro de una sociedad democrática, dentro de una sociedad desarrollada, es lo que debemos de procurar. Así que esos son los elementos que debe tomar en cuenta la reforma. Y coincido poderosamente con Ana Lucía, se debe evaluar quiénes van a integrar el Consejo de la Carrera Judicial. Ese es el tema. Porque hoy en día no han habido respuestas claras. Creo que es un tema que se tiene que discutir sobremanera. Debemos de tener elementos claros de quiénes van a integrar. Porque si bien es cierto, son los jueces y magistrados las personas más idóneas para integrarlo, recordemos que en el proceso del 2014 fueron estos mismos jueces y magistrados que crearon una estructura dentro del organismo judicial de dádivas y de componendas, y un proceso que se politizó extremadamente hasta el punto que los magistrados se repartieron los puestos para integrar las mesas de comisiones de postulación. Entonces, hay que partir también del hecho que esta discusión surge a raíz del evidente fracaso del sistema de comisiones de postulación. Cuando nos hemos dado cuenta y que además los mismos ponentes de esa ley reconocen que no ha sido 2014 fue el caso. No cumple con los objetivos que se habían planteado desde ese momento, hay que entonces nosotros analizar como ciudadanos guatemaltecos qué tanto se aleja la propuesta de ahora con el sistema actual, con el sistema con el que contamos. Y realmente con esta forma, ya analizando la manera en la que se va conformando el Consejo de la Carrera Judicial, no dista mucho de lo politizado que podía ser en su momento las comisiones de postulación. Porque estamos hablando de que al momento, aunque no tenemos detalles, sabemos que por ahí irá la cosa, porque mientras más ambiguo, más campo hay para poder hacer otras cosas que van muy alejadas de las buenas intenciones. Y
al tener ya contemplado el consejo de 7 personas, 4 de ellas representantes de las diferentes jerarquías en la carrera judicial y los otros 3 como otros expertos necesarios en las diferentes áreas que se requieran, ahí nos abre los ojos a una alarma muy latente, porque lo que debemos de empezar a analizar ahí es cuáles son los incentivos profesionales que se deben de ya legalizar en las reformas a la ley de la carrera judicial, para que también los jueces y magistrados que vayan a conformar estas comisiones tengan que haber cumplido determinado camino para llegar a ser siquiera candidatos a. Y por otro lado, ¿qué autoridad es quienes van a definir a estos representantes de cada una de las áreas? ¿Será el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia? Claro. Es decir, porque si no, ahí le estamos dando doble voto también a la Corte Suprema de Justicia en la elección final, tanto en la fase 1 con respecto a la conformación de ese consejo, como en la designación final de esta lista última que se le vaya a presentar. A los 3 poderes del Estado. Yo tengo algunas cosas a acotar ahí. Mario nos plantea, cuidado, con la elección siempre se cuelan mañosos que pueden ser electos, se esconden sus fechorías, nos dice Luis Enrique. Entiendo que el Consejo del Ministerio Público ya no existe, es correcto. Grupos ideológicos promoverán a alguien que atiendan sus intereses, así como lo fue con Claudia Paz y Paz. Totalmente, que es donde entrarían en los 3 expertos que estamos mencionando. Pero a ver, yo lo que sí quiero hacer entender en ese sentido, y siendo justos, es que sí, efectivamente, una parte es en el diseño institucional. Otra parte corre directamente por hacer lo correcto. O sea, no, si con la actual ley, con las actuales comisiones de postulación, con un sistema que ya está claramente demostrado, y creo que el año 2014, donde usted tuvo elecciones bajo procesos de comisiones de postulación de insuperable importancia, como elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia, magistrados de salas de apelaciones, fiscal general, Tribunal Supremo Electoral, todos bajo el sistema de comisiones de postulación, usted entenderá que hubo resultados diversos, claro, bajo el mismo sistema, bajo el mismo proceso. O sea, usted no puede valorar los resultados que se tuvieron, por ejemplo, en la elección de Corte Suprema de Justicia, donde uno ya renunció y otro ya no tiene antejuicio, de los 13. Y otro en el ojo del huracán. Y otro en el ojo del huracán, que es más, que ha pedido permiso y demás, en comparación de lo que pasó, por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral, donde se fortalece de una manera profunda el proceso de institución como tal, e incluso, pues en mi particular visión, a título personal, creo que le pone un freno muy profundo a aquellos que efectivamente los designaron. Ana Lucía. Lo que sí, es que a lo que hago yo referencia también es que hay que recordar que con el sistema perverso con el que contamos ahora, se han hasta creado facultades de derecho para poder tener voto ahí. ¿Y por qué hago alusión a este ejemplo tan claro, tan burdo de lo que está sucediendo, lo que ha sido la práctica usual? Es porque en esta conformación del Consejo podría suceder exactamente lo mismo, solo que de una manera mucho más fácil, porque no estamos hablando de una decanatura, no estamos hablando de la estructura completa de una universidad, sino de solo, a ver, lancemos a Juan Carlos Sandoval en la organización civil, ciudadano guatemalteco. Y usted puede tener elementos que le alteren el sistema, como lo fue históricamente Roberto López Villatoro, o sea, usted puede tener elementos que distorsionen el sistema. ¿Qué sistema pueden distorsionar? Siendo honesto, cualquiera. Claro. O sea, cualquiera. Yo creo que lo que debemos de procurar es cómo no hacer que el sistema sea permeable o lo menos permeable posible, porque siempre vamos a estar sujetos a las consecuencias del proceso político. El proceso político de por sí no es malo. Claro. Lo que ha sido malo ha sido la dinámica de componendas que se ha creado, por ejemplo, en la ley de comisiones de postulación. Usted mencionó un caso particular, Juan Carlos, que es el caso del Tribunal Supremo Electoral. Yo recuerdo, incluso como está diseñada actualmente la comisión de postulación para el Tribunal Supremo Electoral, es una comisión pequeña, integrada por
decanos de las facultades, por integrantes del Colegio de Abogados y por un rector electo dentro del cónclave de los rectores de las universidades guatemaltecas. Fue un proceso corto que estuvo pues hubo más acceso para sociedad civil para fiscalizar quienes estaban postulándose, se presentaron tachas pertinentes y al final pues tenemos un Tribunal Supremo Electoral que pues ha dado la talla. Yo creo que ha sido un Tribunal Supremo que ha dado resultados. Entonces lo que demuestra eso es cómo no hacer que el sistema sea permeable, porque siempre vamos a estar sujetos a los albores del proceso político. Sin embargo, si creamos frenos a estas estructuras, porque estas estructuras van a buscar la forma de corromper cualquier mecanismo que se busque para fortalecer el sistema de justicia, pues hay que crear estos contrapesos para que estas personas pues no tengan esa facilidad para desarrollar y articular sus estructuras. Estamos de acuerdo. Creo que en ese sentido, sí, entenderíamos que, a ver, que bajo el sistema que se forme, algún grado de politización va a haber. Eso nos tiene que quedar claro. Y que las decisiones, en alguna medida, pasarán o por el Congreso, o por el presidente, o por la Corte Suprema, o por los tres en su conjunto, o por una mezcla de un híbrido de esa naturaleza. A ver, ¿por qué? Porque son quienes tienen el poder. Claro. Es que así es. El tema es cuán legítima será la elección y cuánta honra se puede tener para ocupar el cargo. O sea, hay que entender que, por ejemplo, en el caso de las magistraturas a Corte de Constitucionalidad hay una designación por parte de elementos plenamente establecidos en la Constitución política, pero no son representantes ni del Consejo Superior Universitario, ni de la Corte Suprema, ni del Presidente de la República. Por lo tanto, esos magistrados sí tienen la alta responsabilidad de tener la honra de ser independientes y obrar por bien. Claro. Y como está conceptualizada la figura de fiscal general después de la reforma del 93, es que es una figura independiente y autónoma. Totalmente. Jamás sujeta al Ejecutivo ni a ningún otro organismo. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Santiago. Tenemos que ir a la pausa. Nosotros estamos a las 10 p.m. Estoy en este servicio social, y es que de manera urgente se necesita sangre O negativo para el doctor Bobby Labé. Esta operación es de corazón abierto y se complicó. Por favor, compartan. Es en el banco de sangre Doctor Moscoso, o comunicarse con Juan Miguel Ordóñez 5512-2016 o con María Aguilar 5515-5404. Mil gracias. Es el servicio social que le presentamos a través de a las 10 p.m. Lo cerramos, Ana Lucía. Y antes de la conclusión, pues felicitar también a nuestro compañero Santiago. Que corrió buen tiempo, 1:47. Muy buen tiempo, felicidades. Y para terminar el tema, pues decir que en efecto siempre vamos a estar sujetos y vulnerables a juegos políticos, porque es lo que es. Sin embargo, con el fin de poder limitar eso un poco, sí hay que analizar la manera en la que este consejo de la carrera judicial va a ser conformado, quienes en realidad tienen las aptitudes para llegar a conformar el mismo, y esto solo se puede delimitar con una ley de la carrera judicial bien establecida, en la cual se puedan ir determinando cuáles son las diferentes vertientes o carreras que puede tener un estudiante de derecho, un practicante, un erudito de derecho que busque llegar a cualquiera de estos puntos, ya sea ser juez, sea ser magistrado o el tema de ser fiscal general. Sí se tiene que ampliar los requisitos para que ya no tengamos más requerimientos como reconocida honorabilidad, que sea la principal, junto a otros cuantos que no son tampoco tan primordiales. Y terminar diciendo también que no es tan descabellado el tema de ir dividiendo la manera de seleccionar en la terna final en los tres poderes del Estado, pero sí hay que contemplar también la manera en la que esta va a ser realizada en el Congreso de la República para poder analizar tiempos y que esto no vaya a afectar después los plazos constitucionales. Santiago. Pues creo que en el marco de las reformas del sector justicia debemos de considerar que esto no solamente se circunscribe a nuestro organismo judicial, sino que pues se traslada al campo de los demás órganos de control que pasan por el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y las otras entidades que pues coadyuvan en que podamos tener más acceso a la justicia y que este acceso a la justicia sea más ecuánime. Yo sí considero de que debemos de considerar cuál va a ser el rol que va a jugar este consejo.
Su integración va a ser fundamental para el desarrollo de nuestro sistema de justicia y por ende creo que va a ser uno de los puntos medulares de las reformas que se vayan a plantear. Independientemente de qué método se elija, creo que el fiscal general que tengamos debe ser representativo, debe ser una persona que no solamente reúna las calidades de probidad, sino que sea una persona preparada en el ramo penal, que es una materia muy técnica y que requiere de una preparación que es más extensa que muchas otras. Así que creo que ahora lo que nos toca como sociedad es pues ahondar en esta propuesta mártir de la Secretaría Técnica, de la propuesta del sector justicia y procurar de la mejor forma hacer que tengamos fiscales generales verdaderamente independientes y autónomos y que no estén sujetos a ninguna presión de ninguno de los organismos. Y es ahí donde encontraremos más resultados de parte de nuestra Fiscalía General.